Muy bien. Sí. El Leonel, alias Leo Medina, se unió al Departamento de Ingeniería Informática en la Universidad de Santiago de Chile en el 2018. Anteriormente se desempeñó como investigador postdoc de la Universidad de Valparaíso e investigador asociado y estudiante de doctorado en la Universidad de Duke. Eh, pero eso ya fue alrededor del 2010, 2012, ¿cierto? Leo, época en la que nos conocimos también en Duke, en Durham, y tuvimos la oportunidad pues como de compartir con la comunidad latina, de jugar fútbol juntos y bueno, y de pasar muy entretenidos allá en Duke. Su línea de investigación se encuentra dentro del campo de la ingeniería biomédica y específicamente se ha interesado en desarrollar herramientas computacionales y aplicar técnicas de ingeniería para comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Sus modelos computacionales han contribuido a comprender cómo responden las neuronas a la estimulación eléctrica, una técnica que se está utilizando para tratar diversas enfermedades. Además, tiene experiencia y es interesado en el procesamiento de imágenes, el aprendizaje automático. Además de eso, pues, tiene una muy bella familia y le gusta muchísimo el fútbol y la bicicleta, según dice en su página web. Y soy consciente de ello y lo he vivido. En la charla de hoy va a hablar de medicina bioeléctrica computacional, eh, es decir, cuantificando y entendiendo la estimulación eléctrica de neuronas para terapias. Yo creo que es una charla que va a conectarse muy bien con los perfiles de los estudiantes que tenemos acá, Leo, porque tenemos estudiantes de ingeniería electrónica, estudiantes de ingeniería de sistemas y estudiantes de ingeniería biomédica. Así que de primer semestre. Así que muchas gracias pues por aceptar esta charla y bienvenido. Muchas gracias a ti, Lucho. Profesor Tobón, por la invitación. Está muy bien. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla acá. Ajá. Dame un segundo. Te faltó mencionar, eso sí, el detalle más importante, profesor Tobón. Ujú. Los partidos allí en Durham, los partidos Chile contra Colombia, que, que en un comienzo eran bien parejos. Íbamos uno ustedes, uno nosotros, pero después trajeron a Martín, este veinteañero, lleno de energía y de talento, y ahí nos ganaron por goleada Goleada el tras último goleada. partido, y hasta el día de hoy me lo siguen recordando. Muy buenos partidos allá. Sí. Eh, Bien, como decía el profesor Tobón, en mi charla de hoy día les voy a estar contando sobre la medicina bioeléctrica computacional, eh, y en particular para ver cómo se puede utilizar el modelado computacional, matemático, tanto para cuantificar como para entender la estimulación eléctrica de neuronas y así utilizarlo para terapias. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver con lo que yo estuve haciendo en mi doctorado en la Universidad de Duke, dentro del área llamada neuroingeniería o ingeniería aplicada al sistema nervioso. Y tiene que ver también con lo que estoy ahora impulsando desde mi posición en la Universidad de Santiago para armar esta línea de investigación en Chile, ¿cierto? En que nos dedicamos a estudiar el sistema nervioso desde este enfoque. ¿Okay? Y para comenzar, una invitación para ustedes, estudiantes de ingeniería, que se requiere mucha ingeniería para estudiar el cerebro. El sistema nervioso es el menos explorado, el que menos se entiende en este momento por su complejidad. En el cerebro tenemos del orden de 10 a la 10 neuronas, cada una de ellas haciendo conexiones con, en promedio, otras 1000 neuronas. O sea, imagínense la enorme cantidad de conexiones que hay en el cerebro. Por esto mismo, el sistema nervioso es el que menos se extiende. ¿Ya? Entonces, hoy en día hay mucho dinero, muchos recursos que se están poniendo a estudiar el cerebro,
un cuarto del presupuesto del NIH de Estados Unidos está dedicado a neurociencia. Esto significa que hay una necesidad importante que va creciendo cada vez más para que investigadores contribuyan con herramientas numéricas, herramientas ingenieriles, para entender mejor el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, hoy día primero les voy a estar contando qué es esto de la medicina bioeléctrica. En realidad tiene que ver con electricidad en el cuerpo humano, y esto puede ser no solo el cerebro o el sistema nervioso, puede ser otras cosas más, como por ejemplo el corazón, el marcapaso. Pero quizás la mayoría de lo que encontramos acá está enfocado en el sistema nervioso. Les voy a contar sobre los fundamentos de estimulación eléctrica de las neuronas y cómo se pueden utilizar modelos para entender cómo funciona esta técnica. En particular les voy a estar hablando de la médula espinal, es decir, esta estructura que va dentro de nuestra columna vertebral, ¿cierto? Y lleva fibras nerviosas del cerebro hacia el resto del cuerpo, ¿cierto? En las dos direcciones. Y después les voy a contar sobre el uso de modelos para cuantificar, en este caso, la estimulación eléctrica de nuevo de la médula con una modalidad del tipo transcutánea, es decir, en que la fuente de estimulación eléctrica en este caso se aplica sobre la piel más que directamente sobre la médula con un dispositivo implantado. Entonces, permítanme primero contarles de qué se trata esto de medicina bioeléctrica. Es el uso de electricidad para terapias, esencialmente. Y cuando se trata del sistema nervioso, se habla de neuromodulación. Esto se está aplicando hoy en día en distintos sistemas, distintos órganos, como se ilustra acá. Existen implantes neuronales, o está, por ejemplo, el implante coclear, ¿cierto? Este dispositivo que se implanta cerca del nervio auditivo para tratar de restaurar la audición en personas que lo han perdido. Muy en especial en los recién nacidos, ¿cierto? En que el bebé nació con sordera y por un problema en la cóclea misma. Y se trata de alguna manera bypassear la cóclea, estimulando eléctricamente el nervio auditivo para que el bebé pueda volver a escuchar. ¿Ya? Y lo toleran súper bien y aprenden a utilizar este dispositivo y esencialmente pueden recuperar su audición súper bien. Ese es uno de los ejemplos más exitosos de la medicina bioeléctrica, junto con que se hace también la estimulación profunda del cerebro para tratar los síntomas del Parkinson, en el que un electrodo se implanta muy adentro en el cerebro, emite pequeñas corrientes y eso corrige de alguna forma los circuitos en el cerebro que están funcionando desordenadamente en la enfermedad de Parkinson y permite aliviar algunos de sus síntomas. ¿Ya? Y esto se está haciendo en distintas partes del cuerpo. Ahora, ¿por qué aplicar estimulación eléctrica? La idea fundamental es que se puede de manera artificial generar o bloquear la transmisión de potenciales de acción. Un potencial de acción es la unidad fundamental de información en el sistema nervioso. ¿Ya? Si alguna vez lo escucharon por ahí, en el llamado potencial transmembrana es un cambio muy abrupto, que se ve como una espiga, un spike en inglés, que se puede propagar por la fibra nerviosa. Eso se le llama el potencial de acción. Y es así como se comunican las neuronas en el cerebro y en todo el sistema nervioso. Entonces, con estos potenciales de acción se pueden generar de manera artificial, aplicando un poquito de corriente. Esto es reversible. Se saca la fuente de corriente y se termina el efecto. Y esto ha llevado al desarrollo de las prótesis neuronales y al desarrollo de terapias, algunos de los ejemplos que les mostré recién. Todo esto nació, la idea primitiva, digamos, están de hace harto tiempo atrás, está esta famosa discusión entre Galvani y Volta,
de qué es lo que estaba pasando con una patita de una rana, con la electricidad. Y uno por un lado decía de que el nervio y el músculo generaban la electricidad para la contracción de la patita, y el otro decía de que no, al aplicar una corriente, al poner un metal cerca de la patita, el metal producía una corriente y esa corriente hacía generar movimiento, bla, bla. Fue re famosa la discusión en su momento, pero ahí quizás están los orígenes, electricidad con sistema nervioso. Hoy en día sabemos que los dos tenían en parte razón, porque es cierto que los nervios se comunican con flujo de iones, con corrientes, pero también se puede aplicar corriente para que se pueda producir finalmente una contracción muscular, por ejemplo. Iba a mostrar un ejemplo de estimulación profunda del cerebro, pero el video no se veía muy bien. Es lo que les contaba de que es una técnica que se está utilizando para aliviar los síntomas del Parkinson. Es realmente mágico que cuando el dispositivo, una vez que está implantado, se enciende y el temblor de reposo que sienten las personas, que tienen las personas con Parkinson, mágicamente desaparece. Así de maravilloso. Buscan en YouTube DBS, de Deep Brain Stimulation, Parkinson, y van a ver la maravilla. Lamentablemente esa es una enfermedad neurodegenerativa que no se puede detener, no se conoce su causa, no tiene cura. Entonces la terapia funciona súper bien al inicio, pero después de un tiempo la enfermedad sigue progresando y vuelven los síntomas. Esto también esto de la estimulación eléctrica se está explorando para la interfase cerebro-máquina, en que se leen ciertos señales del cerebro para tratar de controlar algún dispositivo externo, ¿cierto? Eh, si uno lo piensa en la otra dirección, poner información de vuelta en el cerebro, en este caso a través de estimulación eléctrica, uno puede equipar estas interfaces cerebro-máquina con una especie con una retroalimentación que podría equivaler a una especie de tacto artificial, ¿ya? Si uno estimula la corteza somatosensorial, se puede recrear de alguna forma el tacto, de manera bien rudimentaria, pero equipa a estas interfaces con una especie de retroalimentación. ¿Ya cuáles son los fundamentos detrás de esto? ¿Cuál es la física detrás? La física que ustedes van a estar aprendiendo en estos primeros años es importante, vale la pena, estudienla con hartas ganas, porque les va a permitir entender lo que les estoy mostrando acá. El circuito que se ve acá abajo ilustra, o más bien permite explicar muy bien el comportamiento de la membrana de una fibra nerviosa, el comportamiento eléctrico de la membrana bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Este circuito, en esencia, incluye una capacitancia, ya van a aprender de eso en los cursos de circuito, ciertas resistencias con comportamientos no lineales. La palabra lineal también les va a aparecer alto por ahí, y por lo mismo no lineal también. Hay unas baterías, bla, bla, bla. De este circuito uno puede plantear las ecuaciones. Son las ecuaciones que aparecen al lado, ¿cierto? De nuevo, cálculo, ecuaciones diferenciales, por favor estudien. Esas ecuaciones son las llamadas ecuaciones de Hodgkin y Huxley, personajes súper importantes dentro de la electrofisiología. Se ganaron un premio Nobel, de hecho, por plantear esta ecuación. Y esta ecuación hoy en día nos permite modelar matemáticamente el comportamiento de la fibra nerviosa. Y lo describe súper bien, ¿ya? Permanentemente salen nuevos resultados experimentales que muestran que estas ecuaciones predicen súper bien qué es lo que pasa con el comportamiento eléctrico de la membrana de la fibra nerviosa. Acá está lo que les contaba del potencial de acción, esta línea roja, ¿cierto? Spike. Así se ve en el tiempo, ¿cierto? Este es un gráfico que muestra el eje horizontal sería el tiempo, el eje vertical es el voltaje transmembrana, es decir, la diferencia potencial que hay entre afuera y dentro de esta célula, de esta fibra nerviosa. Así es como varía, un cambio muy abrupto, y las ecuaciones que están abajo permiten reproducir ese comportamiento. ¿Ya? Ahí está, el spike. Lo que les mostré recién es lo que ocurre en un punto, en una
en una porción bien específica de la neurona. Esto lo podemos replicar hacia ambos lados, digamos, para reconstruir una fibra nerviosa o modelar una fibra nerviosa, resultando una especie de cable, ¿ya? Cada uno de los circuitos que mostré recién los podemos pegar para el lado y nos queda como un cable que simula bastante bien ahora la fibra nerviosa con una extensión, ¿ya? Luego uno puede plantear las ecuaciones también. Acá está bien simplificado porque no aparecen esos resistencias que yo les decía no lineales con esas flechitas, pero también las puede incluir ya para que aparezcan estos potenciales de acción, y tenemos entonces ahora el comportamiento de toda la fibra nerviosa, ¿ya? Estas ecuaciones uno las puede meter al computador para resolverlas. Ya hay software especializado, de hecho, que está bien optimizado para resolver estas ecuaciones súper rápido, y entonces uno puede simular qué es lo que pasaría cuando uno aplica corriente eléctrica a las neuronas en distintas condiciones, ¿ya? Aquí no lo dije, pero uno puede simular, de nuevo, el poner un electrodo cerca de una neurona. El electrodo emite una corriente, ¿cierto? Esa corriente genera un campo eléctrico. El campo eléctrico se puede representar como el potencial eléctrico, y ese es el VE que aparece acá. Entonces, uno tiene, digamos, el estímulo a la neurona como una función matemática que es como la entrada de esta ecuación que uno resuelve. ¿Ok? Entonces, bajo diversas condiciones, como les decía, uno puede calcular esos campos eléctricos. El electrodo puede estar a cierta distancia de la neurona. La corriente se puede emitir desde un electrodo puntual o varios electrodos, y esos varios electrodos van a generar distintos campos eléctricos, bla, bla, bla. Y uno puede calcular o predecir un sinfín de estas llamadas pruebas electrofisiológicas que se le hacen a las neuronas, que se les miden experimentalmente, y uno puede entonces ver el modelo qué tan cerca andaba, etcétera, etcétera, y después utilizar el modelo para predecir otras condiciones que no se han medido experimentalmente, ¿ya? Y ahí está, digamos, lo fundamental de cómo los modelos pueden ayudar a todo esto. Con el computador, uno plantea el modelo, ¿cierto? Y trata de predecir qué pasaría con una terapia particular, si es que el electrodo lo muevo para este lado, lo muevo para este otro lado, si es que la amplitud de estimulación es más grande, más baja, si es que los pulsos de corriente se liberan más rápido o más lento, etcétera, etcétera. De qué tamaño estamos hablando esos electrodos, Leo? Porque pones ahí una neurona y esas dendritas o esos axones como si fueran grandes, pero realmente son bien pequeños, ¿no? Depende mucho de la terapia. Lo que les voy a estar mostrando ahora enseguida es una terapia en que el electrodo va cerca de la médula espinal. Entonces, dentro de la columna vertebral está la médula. El electrodo vendría a ser un tubito, digamos, unos pocos centímetros y muy, muy delgadito, de quizás un diámetro de un par de milímetros. Em, Algo así más o menos. Es un tubito de pocos centímetros de largo y unos pocos milímetros de diámetro, ¿ya? Eso es lo que se implanta cerca de la médula en este caso, ¿ya? Ok. Claro, las neuronas son muchísimo más chicas, sus diámetros son del orden de micrómetros, ¿ya? O sea que uno de estos electrodos estimularía un conjunto amplio de neuronas. Así es, y voy a mostrar un poquito de eso enseguida. Em, Antes de ir a ver a lo que Lucho, digo, el profesor Tobón quiere ver, eh, eh, primero, antes de llegar a eso, con estos modelos uno puede calcular distintas cosas. Una cosa fundamental que puede calcular es el llamado umbral de activación, es decir, la mínima corriente que se requiere aplicar para que estas fibras nerviosas muestren estos potenciales de acción. Ya les conté que el potencial de acción uno lo puede predecir en el modelo.
Entonces uno puede ver qué corriente tiene que aplicar para poder calcular este umbral o mínima corriente en que se activan las fibras. ¿Ya? El ejemplo para entender el uso de los modelos, o sea, más bien cómo el modelo ayuda a entender una terapia en particular, es el de la estimulación eléctrica de la médula. Este es un trabajo que estamos llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Duke y alguien de Case Western Reserve, en el que estamos tratando de abordar el problema del dolor neuropático. Este es un dolor crónico, es decir, que está siempre presente, no es el dolor típico de que uno se golpeó con el martillo y le dolió, no, ese es un dolor agudo. El crónico es que está por 3 meses o más. Cuando es neuropático es porque es de origen neuronal. Alrededor del 1,5% de la población lo sufre, un número no menor. Y es un desorden súper costoso. En Estados Unidos, 17.000 dólares al año puede llegar a costar el sufrir esta enfermedad. Entonces, una terapia es la que les decía de la estimulación eléctrica de la médula. Ahí se ve este electrodo que se implanta cerca de la médula, ¿cierto? Obviamente el electrodo es simplemente un metal desde donde salen las corrientes, pero tiene que haber una batería que produzca la energía para estos pulsos de corriente, ¿cierto? Esa batería también se implanta, en este caso va por ahí atrás, ¿cierto? Aquí en Chile decimos poto. No, pero entre amigos, entre amigos. Entonces, ¿eso como la nalga o qué? Es la nalga, sí, es la nalga que le decimos así en Chile. Entonces, esa es la batería que tiene la energía para generar los pulsos de corriente y con un cablecito va conectada al electrodo, que es el pedacito de metal desde donde salen las corrientes. ¿Ya? Y eso está implantado cerca de la médula. ¿Qué pasa con eso? Que de acuerdo a una teoría neurobiológica, que no voy a entrar en detalle acá, al activar artificialmente, como les contaba antes, con corriente, ciertas fibras de la médula, se puede aliviar el dolor, ¿ya? Esas fibras que se activan de alguna forma inhiben otras fibras que transmiten la información del dolor hacia el cerebro, ¿ya? En la teoría se llama de la compuerta del dolor. Y la gracia es que la terapia funciona en algunas personas. Lamentablemente no en todas, solo en la mitad de los pacientes que reciben el implante funciona bien, que le alivia el dolor, y tampoco siempre, la mitad de las veces, ¿ya? Pero eso es mejor que nada, ¿ok? Ahora, muy hace poquito, hace unos pocos años, una compañía salió diciendo que en vez de aplicar los pulsos de corriente en la médula, tales que los pulsos se repiten a una tasa de pocos pulsos por segundo, 50 pulsos por segundo, ¿ya? Esa es la frecuencia convencional que se utiliza, ¿ya? Ya van a aprender más de frecuencia y otras cosas. Esta compañía hace poco dijo, oye, nosotros probamos con 10 kilohertz, que es una tasa de repetición muchísimo más alta, y vimos que en las personas que lo probamos funcionó mejor, hubo más alivio de dolor, y más aún, con esta modalidad de kilohertz no se siente la parestesia, es decir, una especie de cosquilleo que sienten las personas cuando el dispositivo se enciende. El cosquilleo lo sienten justamente sobre el área donde perciben el dolor. La parestesia es mejor que el dolor, ¿cierto? Pero aún así es molesto. Es un cosquilleo que no es del todo agradable. Entonces estos dicen, esta compañía dice, miren, funciona mejor y sin parestesia. Entonces todos quedaron como, wow. El problema es que en su momento nadie entendió y todavía no se entiende aún por qué. ¿Por qué funciona mejor? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Ya? No se entiende muy bien qué es lo que está pasando con esta modalidad. De hecho, todavía no se entiende completamente qué es lo que ocurre con la modalidad convencional en que los pulsos van a 50 Hz. Todavía la película no está completamente armada. Con esta modalidad de 10 kHz, mucho menos.
¿Y Entonces, hay señales eléctricas en nuestro cuerpo que vayan a esa frecuencia, que tengan esa velocidad de transmisión? muy buena pregunta. Y no, las neuronas no hay ninguna forma que puedan seguir esta frecuencia. Ujú, 10 kilohertz es demasiado. Si tú piensas en los potenciales de acción, qué tan ujú, rápido se pueden repetir, eh, cientos de hertz es mucho. Kilohertz, imposible. ujú. Y es imposible porque Está las por fuera del neuronas ancho de banda. tienen, sí, y ese ancho de banda está dado por lo que le llaman el periodo refractario, Ujú, que es un periodo en que los canales iónicos que permiten el flujo de los iones quedan muertos y no hay manera de que vuelvan a actuar. Entonces, 10 kilohertz no lo están siguiendo de ninguna manera, no están disparando potenciales de acción a 10 kilohertz. ¿Ya? De hecho, acá viene, acá viene. Siempre te me adelantas, Lucho, profesor Tobón, digo, profesor Tobón. Si, si estimulamos con 10 Hz, ¿ya? Ay, aquí no estoy compartiendo mi audio, parece. Voy a recompartir mi pantalla para compartir el audio también. Un segundo. Ya. Eh, si aplicamos la corriente a pulsos que se repiten a 10 pulsos por segundo y medimos qué es lo que pasa con cómo están respondiendo las neuronas, las fibras nerviosas, eh, podemos escuchar los potenciales de acción y escucharíamos algo como así. ¿Se escucha un pitito molesto? ¿Sí? sí. Ya. Cada uno de esos pititos representa un potencial de acción. Y esos pititos se están repitiendo a 10 pititos por segundo. Es decir, las neuronas están respondiendo por un potencial de acción por cada pulso de corriente que se aplicó. A 50 Hz pasa algo parecido. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue? Por ahí apareció el cosito. Ahí está. Ay, perdón. Bueno, ahí están tan rápidos los pulsos que se escucha, se supone, 50 pititos por segundo. ¿Qué pasa con 10 kilohertz? ¿Qué es lo que dice esta compañía que funciona mejor? Escuchemos. Ay. ¿Alcanzaron a notar que al comienzo fue como muy rápido y después como que bajó la intensidad? Y de hecho, no es la única forma en que responden las neuronas. Es bien variada, bien variopinto. Y otra forma que pueden responder es así. Ah, funciona. Actívate. Está muy rápido. No hay caso. No hay Pero caso. pero Bueno, se supone eh, que uno escucha hasta 20 kilohertz, ¿no? Bueno, los niños, y a medida que va pasando el tiempo, va uno perdiendo como esa capacidad de audición sí, a alta frecuencia y empieza uno a tener audición hasta 8K y después 6 hasta, bueno. sí, pero recuerda, estas neuronas no hay manera que disparen a kilohertz, algo con kilohertz. Ajá. Lo que escuchamos recién era con suerte cientos de hertz, Ah, sí. ¿ya? Sí, sí. Y acá, bueno, que no lo pudimos escuchar, pero estas rayitas negras abajo era lo mismo, pero dibujado. Ya, pero Las rayitas decayendo. negras decayendo. De hecho, después de un tiempo, ni siquiera hay respuesta.
se silencia, ¿ya? Entonces, y esto fue medido experimentalmente en animales. Esto es lo que pasa realmente en la fiebre nerviosa. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué responden así? Y eso es lo que quisimos tratar de responder con un modelo, ¿ya? Entonces, aquí está el modelo que les contaba de este cable que uno puede formar con los circuitos, ¿ya? Que pone varios circuitos para el lado y forma un cable. Además, se incluye la mielina, que es una vaina que recubre las neuronas, ¿ya? Resultando en una estructura de doble cable. Encontramos morfología de cómo son estos axones y eso lo incorporamos al modelo. Aquí no está explícito, pero en el modelo uno puede incluir la morfología cambiando la magnitud de esta resistencia. ¿Ya? Más resistencia, por ejemplo, más mielina, por decir algo. Encontramos información de los canales iónicos particulares que están presentes en estos axones, y eso hace que las ecuaciones de estas resistencias no lineales, las que tienen las flechitas, sean distintas, sean ligeramente distintas. Y además incluimos un mecanismo que postulamos que podría estar afectando esta respuesta, en que ciertos canales iónicos se desactivan de manera súper lenta, en el rango de varios segundos, que es algo muy lento para los canales iónicos. Aquí estamos hablando de tiempos del orden de microsegundos, ¿ya? Esta inactivación en el orden de segundos, algo que nadie lo había propuesto para un modelo, digamos. Había mediciones experimentales por ahí que sugerían esto, pero nadie lo había incorporado en un modelo. Nosotros lo incorporamos en el modelo, que después validamos, modelo que validamos con mediciones experimentales. Aquí estos gráficos que no se entienden nada, simplemente muestran ciertas pruebas clásicas electrofisiológicas y la línea verde es lo que predice nuestro modelo y los símbolos negros son las mediciones experimentales. El modelo está súper cerca de los experimentos. Entonces, con el modelo tratamos de reproducir estas respuestas que les mostré, que le hice escuchar, ¿cierto? Que están aquí ahora graficadas. Lo mismo que escuchamos ahora está graficado en negro en la izquierda. Y a la derecha está lo que predice un modelo ampliamente usado de fibra nerviosa, un llamado modelo MRG. Y ese modelo, como ven, no es capaz de reproducir todas las respuestas que se pueden observar. La primera, la que está más arriba, más o menos sí. Bueno, de hecho esa es una condición en que no hay respuesta de la fibra, pero abajo se ve algo como parecido, pero no está esto que decae, ¿cierto? Que escuchábamos y después más lento. Este modelo de MRG no captura esa característica. En cambio, nuestro modelo sí lo hace, no de manera perfecta, pero sí se ve que al comienzo hay mucha mayor actividad, es mucho más, y después se hace un poquito más lento, ¿ya? Y eso es por esto que propusimos, esto que postulamos nosotros de que podía estar afectando el comportamiento, la respuesta de estas fibras, este canal, esta inactivación muy lenta. ¿Ok? Bueno, más comparaciones de este modelo clásico MRG contra nuestro modelo, que le llamamos modelo de axón de la dorsal column, SDC, porque las fibras están ahí, en los cordones posteriores de la médula. Aquí cuando ya medimos para muchas fibras, ya como preguntaba el profesor Tobón también ahí, esto es para muchas fibras, hay muchas fibras en esta porción de la médula. Aquí estos gráficos muestran las respuestas en el tiempo para un conjunto de muchas fibras. Estas líneas rojas son el promedio. Y el modelo que nosotros implementamos se parece mucho más a la medición experimental que está a la izquierda con línea negra. Entonces, modelo que ayuda a entender, ¿ya? Y si me estoy pasando en la hora, tú me indicas, Lucho. Quedan unos 5 o 10 minutos y para un par de preguntas. Ok. Ese modelo entonces nos está ayudando a entender que estas fibras en realidad tienen
este canal está con puertas de inactivación muy lenta, ¿cierto? Y que nos podría... estamos recién abriendo la puerta para muchas otras más cosas, estamos recién tratando de entender todo esto. Este mismo modelo que les acabo de mostrar lo podemos llevar más allá y tratar de entender otras cosas. Por ejemplo, el modelo de la fibra lo podemos acoplar con un modelo tridimensional de la columna vertebral, como se muestra acá. Este es un modelo que fue publicado antes, que se construyó con imágenes de resonancia magnética, y nosotros lo tomamos y calculamos el potencial eléctrico resolviendo una ecuación que van a ver en algún curso por ahí, la ecuación de Laplace, ya les va a sonar, les va a penar mucho en un momento. Resolvimos esa ecuación, calculamos el campo eléctrico y acoplamos estos voltajes que medimos con nuestro modelo de cable de fibra nerviosa para tratar de entender qué podría estar pasando en términos de los umbrales que les conté antes, es decir, las mínimas corrientes que se requieren para activar fibras. ¿Ya? Y vimos que nuestro modelo, que con la modalidad convencional, es decir, en que los pulsos van a 50 pulsos por segundo, los umbrales son mucho más bajos. Acá los colores representan los umbrales en la escala que está a la derecha, ¿cierto? Umbrales medidos en miliamperes. Y esta es muestra un corte transversal de la médula, ¿ya? Y las zonas que están pintadas arriba son donde están los llamados cordones posteriores que le hablaba. Y ahí están las fibras que se pretende activar con esta terapia de estimulación de la médula. Entonces, en el caso convencional, los umbrales son bien bajitos. Aquí se ve bien rojo. Bien rojo significa más bajo. Con la modalidad kilohertz, los umbrales son mucho más altos. Y solamente los umbrales son bajos para fibras bien grandes, de 10 micrones, ya cada uno de estos gráficos para distintos tamaños de fibra, y solamente en la superficie. Ya más arriba es más hacia la espalda. ¿Ok? Entonces, como para resumir todo esto, les mostré un modelo de axón basado en datos de morfología, de canales iónicos, y que validamos con pruebas electrofisiológicas, y que permite dar una respuesta de que por qué se produce estos patrones de activación de las neuronas en que disparan mucho y después menos. ¿Ya? Y además permite explicar de que bajo esta modalidad nueva de estimulación kilohertz, probablemente se están activando muy poquitas fibras y solamente en la superficie de la médula y solamente fibras muy grandes. ¿Ok? Bien, para terminar estos últimos 2 minutos, simplemente contarle algo que estamos haciendo ahora, en que queremos ver qué pasa con una modalidad en que el electrodo no está implantado, sino que se aplica la corriente desde la piel. Y nuestro objetivo entonces es cuantificar ahora, analizar cuantitativamente esta modalidad superficial y compararla con la modalidad implantada para ver si se puede hacer lo mismo. Sería tremendo que pudiésemos tener efectos similares, pero ahora con electrodos que no requieren implante, que por lo tanto es mucho más, es mucho menos riesgoso y es mucho más económico. ¿Okay? Y ese es un proyecto que echamos a andar hace poquito, y la idea también es llegar con un modelo computacional que ahora debería incluir músculos y piel y muchas más cosas, ¿cierto? Eh, por acá tengo el monito de cómo luce actualmente. Algo así se ve, ¿ya? Esto es lo que llevamos hasta el momento. Se ve algo de músculos, ahí adentro está la columna, por fuera va la piel, y la idea entonces es poner estos electrodos encima de la piel y ver cómo responden estas fibras nerviosas. ¿Utilizan métodos de elementos finitos para resolver las ecuaciones, Leo? Así es. Eh, las geometrías son complicadas, hay muchas curvas, bla, bla, bla. Entonces la ecuación de Laplace no se puede resolver analíticamente, ¿ya? Y el método que típicamente se está utilizando es el de los elementos finitos. Sí, porque veían en las simulaciones anteriores, yo veía que tenías el efecto de star case, que son como los cuadraditos de las diferencias finitas. En este caso yo veo que tienes tetraedros y entonces ya utilizas elementos. Así es, así es. Muy bien. Elementos finitos en COMSOL.
Incomsolable, Pero utilizas Comsol. la ecuación es la misma. Sí, la ecuación es La la misma. ecuación es la misma. Pues muy chido. O sea, ¿has evaluado o se han evaluado estimulaciones inalámbricas utilizando, pues, no electrodos, sino estimulación con, no sé, con magnetos o con antenas que estimulen eléctricamente o electromagnéticamente la médula directamente? De hecho, es una técnica que se está probando para estimulación del cerebro, estimulación transcraneal Ujú. con magnética. Em, y ahí, claro, la gran dificultad es que para generar unos campos magnéticos que sean capaces de activar eléctricamente las neuronas, se requieren bobinas bien pesaditas que solamente se pueden aplicar en ciertas condiciones. Hay que ir al hospital para eso. Ya, ok. ¿Ya? Hay que ir al hospital, que te acerquen estas bobinas que generan el campo magnético y supuestamente hay alguna activación en ciertas neuronas del cerebro y ya se está probando para tratar algunos desórdenes psiquiátricos, Ya. la depresión principalmente. Ahí el problema es que es mucho menos dirigido, ¿ya? Se genera un campo magnético y no está muy claro qué neuronas exactamente se estarían activando. Ok. Pero, bien, eso es lo que les quería contar Muy hoy bien, Leo. día. Espero que les haya motivado de alguna manera para estudiar con muchas ganas los cursos que les toca ahora de circuitos, de cálculo, que les motive a saber Métodos de qué se trata numéricos. métodos numéricos, los elementos finitos quizás le aparezca por ahí, la ecuación de Laplace en electricidad y magnetismo, Ajá. eh, y, de cosas que están bien candentes hoy en día, esto de la medicina bioeléctrica, está bien candente, se está explorando para una variedad de enfermedades enfermedades o desórdenes nerviosos. Es un campo muy activo de investigación. Leo, no sé si has tenido la oportunidad como de leer sobre Neuralink, esta compañía de Elon Musk, que plantea pues como una cantidad de oportunidades como medio de ciencia ficción. ¿Qué opinión que te deja Neuralink? ¿Si es tanto lo que muestran o es más un asunto mediático de Elon Musk alrededor de la empresa? Bueno, es que Elon Musk, tú sabes que a él le gusta vender, sobrevender todas sus cosas, pero aún así es una contribución súper importante, en especial en la parte de la cantidad de electrodos que ellos presentaron, Ujú. implantados y de manera invisible. Esos dos elementos, cantidad de canales y portabilidad, invisibilidad, esas dos cosas, con eso la rompieron, digamos. Eso es tremendo. Ujú. Eh, Ahora, después todo el cuento de que con eso vamos a leer los pensamientos de todas las personas y vamos a controlar sus pensamientos y vamos a conectar cerebros con cerebros. No, ya, eso ya es ciencia ficción. Y de hecho, Elon Musk algo dijo de eso. Dijo, con esto vamos a curar la depresión. No sé, todavía estamos muy lejos de lograr eso. Todavía falta mucho para eso. Todavía falta muchísimo para descodificar nuestros pensamientos, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Falta mucho para eso, aunque quizás podría ocurrir en el futuro. ¿Ya? Quizás lo que dijo Elon Musk es bueno porque nos pone a pensar desde ya en esas cosas. Hay mucha implicancia ética en todo eso. Y es bueno que desde ya lo vayamos pensando. Pero, eh, pero falta mucho para que se lean los pensamientos y para que se escriban pensamientos. No, Pero la contribución fue por la parte técnica. muy bien, vos estuviste en un grupo de investigación de Nicolelis, vos estuviste con Miguel Nicolelis. Sí, Digamos que y hay varias personas. es uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial en neurociencias, los experimentos de Nicolelis son casi de ciencia ficción, ¿no? Eh, sí, pero hay que aterrizarlo. Hay varias personas del laboratorio, hay varias personas del laboratorio Nicolelis que están allá trabajando con Elon Musk. Un par de amigos, de hecho, que logré hacer en el laboratorio, están ahí y estaban en la presentación que hicieron en Con los línea, cerdos, con los cerdos. con los cerdos, sí, sí, sí. Em,
Claro, Nicolelis mostró que efectivamente monos pueden controlar brazos robóticos sin ninguna dificultad. Y también mostró que monos pueden identificar señales aplicadas en el cerebro como alguna especie de tacto artificial. ¿Ya? Eso está, eso es verdad, eso está. ¿Ya? Pero de ahí a decir que se puede leer el pensamiento, falta mucho todavía. Sí. Digamos que en este tipo de interfaces virtuales o también incluso la realidad aumentada, pues básicamente está orientado a lo visual y a lo auditivo. Pero hay otros sentidos que no son estimulados como el olfato o el tacto. ¿Qué tan lejos Claro. estamos de transmitir información táctil o información olfativa o gustativa, quizás para tener una experiencia más realista? Olfativa y gustativa lo desconozco. No sé si hay esfuerzo en esa dirección. Me imagino que debe ser más o menos complicado porque la infinidad de receptores olfativos que tenemos es súper grande. Tacto, sí, y de hecho es lo que les dije un poquito, había una lámina con corriente. Con Ujú. corriente se puede recrear una especie de tacto artificial. ¿Ya? Sí, vos pusiste ya un simio por allá como Un bonito. con sensación de tacto. Es, Eh, claro, claro. Los monos son capaces de discriminar distintos patrones de estimulación eléctrica que son aplicados en la corteza somatosensorial, que es la parte del cerebro que tiene que ver con la sensación táctil. No sabemos qué sienten exactamente, eso es verdad, ujú. pero aparentemente estaría sintiendo una especie de cosquilleo, flutter, le dicen en inglés eh, flutter, el movimiento de la ala de la mariposa, parece. Un aleteo. Como un aleteo, una vibración. Aparentemente estarían percibiendo cosas así y más importante, pueden discriminar entre distintos patrones que se aplican. Los pueden distinguir, ¿ya? Muy Eso bien, lo demostró Nicolelis. Y ese es el primer paso para crear una especie de tacto artificial. perfecto. Muchas gracias, Leo. Yo no sé, muchachos, si alguien tenga alguna pregunta para Leo, para el profesor Medina. Profe, Sebastián, dale. con un electrodo uno puede, digamos, como apagar una parte del cuerpo con una descarga. Apagar, ¿qué significaría O sea, como apagar una parte del digamos cuerpo? que tuviera algún dolor ahí, algún daño o algo así, y necesitara como por el momento aliviar ese dolor, entonces con un electrodo apagar esa parte. Eh, sí, más o menos, más o menos. Para esta terapia que mencioné por ahí del Deep Brain Stimulation, para tratar los síntomas del Parkinson, pasa algo más o menos así. En el Parkinson, en cierta zona del cerebro, hay una actividad anormal que es rítmica, ¿ya? Que las neuronas disparan de un lado para otro eh, con con cierta frecuencia, ¿ya? Y eso es anormal, no se ve en el cerebro normal. Entonces, este electrodo que va implantado bien adentro del cerebro es capaz de borrar, como tú dices, esa actividad anormal. Aunque en realidad la palabra borrar no es la más apropiada. Aquí en realidad lo que pasa es una sobreescritura. Se sobreescribe esta actividad anormal y se reemplaza por una actividad que es más parecida a la del cerebro normal. ¿Ya? Recién me di cuenta, tenemos un invitado por ahí. Sí, ya llegó el profe Pablo Gainza. Listo, profe, gracias. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Nada, Muy bien, Leo, muchísimas gracias por atender este llamado, esta invitación. Muy chévere, digamos, esta área de la neurociencia yo creo que es apasionante y hay, no, pues todos los caminos por recorrer aún, como lo planteaste. Hay muchos modelos todavía que apenas, si acaso arañan, creo yo, la realidad y digamos, los resultados experimentales.
Así que para los estudiantes de ingeniería yo creo que es un camino bien interesante. Que se motiven a aprender matemáticas, a aprender computación, para aportar con modelos a la neurociencia.